Muy bien, mis amados hermanos, qué bendición como cada tarde, cada oportunidad que tenemos para transmitir, para compartir la poderosa palabra del Señor con todos ustedes. Qué bueno que puedan estar ahí. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo a través de las distintas redes sociales, distintas páginas que tenemos, que administramos. Bueno, muchísimas gracias por suscribirte a nuestra plataforma de YouTube. También, claro, ahí YouTube Raúl Cajas. Tocar la campanita, podés hacer algún mensaje. Estoy agradecido a todos los hermanos, amigos y familias que se han conectado y se han suscrito a nuestra plataforma. Esto provoca que más personas, claro, que la plataforma de YouTube pueda, promocionar nuestras transmisiones. Así que te saludo y te bendigo desde aquí. Un abrazo grande de quien les habla, un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe. Pastor, Roe significa, es una palabra hebrea, significa pastor. Pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Te saludo, un clima realmente agradable para disfrutar en familia en las cosas tan poderosas y tan buenas que nos ha dado el Señor. Muy bien, vamos a seguir estudiando como cada día, cada tarde, y hoy vamos a estar escudriñando la Escritura justamente en el libro de Éxodo que venimos desarrollando un estudio sistemático, un estudio panorámico de lo que es, porque hay muchísima información para compartir, para aprender, pero claro, siempre hay que tener en cuenta algo: examinarlo todo y retener lo bueno. No esperes que te cuenten la Biblia, sino investigala, léela, estudiala, pedile al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios, que te enseñe, que te instruya. Hay muchísimos métodos para el estudio de la palabra. Es como que en estos tiempos no hay excusas para no poder estudiar, escudriñar la Escritura. Hay muchísimo material en internet de fácil acceso, así que examinarlo todo y estudiar. Y vas a ver, claro, siempre por ahí repetimos y decimos, más vale herir a las personas con la verdad. La verdad, la palabra es verdad. El Mesías dijo: yo soy el camino, en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad. Emet es la palabra hebrea verdad, y el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Mesías. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que estudiar la Escritura nos va a traer buenos beneficios, altas bendiciones para nuestra vida, para nuestra casa, para el hogar, el matrimonio, la familia, los anhelos, los planes. Hay instrucciones que cuando nos disponemos a obedecerlas, se manifiesta la mano. Claro, en vano no dice Deuteronomio capítulo 28, cuando habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones. ¿Qué sucede? Dice que acontecerá que si oyereis atentamente mi palabra, si las guardares en tu corazón y las pusieres por obra, estas bendiciones te alcanzarán. Claro, hay una serie de bendiciones, una lista de bendiciones. Nadie quiere una maldición, nadie quiere que le vaya mal en la vida. Por eso nos demanda la Escritura, nos insta, nos anima a que seamos obedientes, y eso, la obediencia, va a provocar que los cielos se abran, que venga la lluvia temprana y tardía sobre tu vida, sobre tu casa, que se arregle lo que está desordenado. El estudio de esta semana, estudio semanal, numeral 20 es el número de la parashá, de la porción que estamos estudiando. Nos habla hay una palabra, ordenarás, y claro, Moisés tiene que ordenar al pueblo que traigan el aceite para las lámparas, y esas lámparas deben estar encendidas. Esto lo dice Éxodo capítulo 27, y el versículo 20 y el 21 hablan de esto, que las lámparas tienen que estar encendidas de por vida.
de por vida, a perpetuidad, dice, siempre encendidas. Bien, eso hay muchísima información que ya lo vimos, pero orden es la palabra relacionada al estudio semanal que vamos a desarrollar, si el Eterno así lo permite. Orden para nuestras vidas. ¿Sabés qué? Yo creo que todos en un pequeño o mediano o en gran manera hay cosas que cambiar. Hay órdenes para nuestras vidas de cosas que debemos dejar, cosas que debemos cambiar, sacar los malos hábitos, las malas palabras, qué sé yo, un montón de cosas. Nos ordena el Señor, no nos sugiere, nos ordena. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Excelente, bueno, Éxodo capítulo 29, vamos a compartir Éxodo capítulo 29, dos temas bien marcados y bien diferenciados. La consagración de los sacerdotes es uno de los temas y el otro es acerca de las ofrendas diarias que el pueblo va a tener que, claro, los sacerdotes, el pueblo a través de los representantes, que son los sacerdotes, van a tener que desarrollar ese ministerio sacerdotal. Vamos a ver en qué consistía la consagración de los sacerdotes. La palabra consagrar significa apartar, significa santificar, es separar a las personas para un servicio a las personas. Vamos a ver también el santuario que se lo consagra al tabernáculo de reunión. Vamos a ver los distintos elementos, el altar, los altares, los elementos, los muebles que componen todo lo que está relacionado al santuario, donde la presencia del Eterno se iba a manifestar para con el pueblo de Israel. La consagración de los sacerdotes es apartado. Éxodo capítulo 19, creo que es el versículo 6, Éxodo Shemot 19, versículo 6, nos habla, el Señor nos considera y nos llama sacerdotes. Dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes, gente santa. Éxodo Shemot 19, 6 creo que es, no estoy seguro, pero creo que es el versículo 6. Dice que ustedes me serán un reino de sacerdotes, gente santa, dice. Ahí está, gente apartada, gente consagrada, gente preparada, destinada, sacada de lo vil, de lo tradicional, de la rutina. ¿Para qué cosa? Para un servicio, para servir al Señor, para adorar, para que con nuestras vidas podamos honrar y complacer al Padre, no complaciendo a los hombres, eso dice la Biblia. Y también vamos a hablar de las ofrendas diarias. Desde la mañana, desde que comienza el sol, desde que sale el sol, se comienza, 2 corderos había que presentar. Uno para ser sacrificado como una ofrenda diaria, todos los días en la mañana, y el otro, claro, a la puesta del sol. Ya se está poniendo el sol en esta parte de la provincia de Córdoba. Estamos cerrando lo que es el Shabbat, un día especial. Un día de conexión a las cosas espirituales, un día en el que se puede hacer, claro, lo bueno, se puede llenarse de lo espiritual y darle a otro también. No te olvides que somos la luz, que hemos sido consagrados, somos apartados, el Señor mismo nos llama sacerdotes. También el Mesías Yeshua, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice que somos una nación de reyes, o sea, reyes y sacerdotes, dice Reina Valera. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Tengo mi reunión habitual acá con mis hermanos en Barrio Los Chañares, aquí en Tanti querido, nuestra reunión habitual en el Barrio Los Chañares con nuestros hermanos. Éxodo, Shemot, capítulo 29, título, Reina Valera, voy a leer 1960. Consagración de Aarón y de sus hijos. Claro, el sumo sacerdote y sus hijos que son sacerdotes, cuatro que ya vimos que están relacionados a las puertas, a los 4
El número 4 está relacionado a la puerta, Delet o Dalet, que se abren esas puertas al mundo entero para que a través del Mesías puedan ser injertados, como habla Romanos capítulo 11. Esto es lo que harás para consagrarlos, para separarlos, para santificarlos, para destinarlos a ese servicio, a la función que tienen que cumplir como sacerdotes, para que sean, dicen, mis sacerdotes. Esto es lo que harás para consagrarlos, separarlos, apartarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Acuérdese que siempre que lo que se ofrece para el Señor, claro, lo vimos desde el Génesis, desde el Bereshit, cuando se presentaron Abel y Caín. Abel presentó lo mejor de lo mejor, sin defecto, y Caín, dice la Torá, presentó un sacrificio, un fruto de la tierra, un fruto. 2 carneros y panes sin levaduras tomarás, y tortas sin levadura. La levadura, acuérdese, que es figura de ¿qué cosa? La levadura es figura del pecado, de la hipocresía. La levadura es símbolo claro de pecado, porque un poquito de levadura leuda la masa. Y el Mesías Yeshua le dijo al respecto a los fariseos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mucho cuidado. Tortas sin levaduras amasadas con aceite. El aceite que se utilizaba era el aceite de oliva machacada, y era el que se había pedido que el pueblo tenía que traer. Ahí lo vimos en Éxodo, Shemot, capítulo 27, versículos 20 y 21. Y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Lo harás, dice, de flor de harina de trigo, lo mejor. Siempre, acordate, lo mejor de lo mejor para el Señor. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás como el becerro y los 2 carneros. Mire todo el protocolo, el ritual que se tiene que desarrollar para ungir, para santificar a los sacerdotes, la consagración. Vimos el título de Aarón y de sus 4 hijos, sacerdotes del ministerio levítico sacerdotal. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, al santuario, y los lavarás con agua. Es decir, una vez que se ha hecho, una vez que se ha hecho el sacrificio de los dos carneros, ese sacrificio en el altar que se ha presentado, la flor de harina, los panes, todo eso que hemos visto, van a ser los sacerdotes, van a ser lavados con agua. Ahora, esto hay que destacarlo, esto cabe abrir un paréntesis para resaltar algo, que el sacrificio, todo lo que estamos viendo, el santuario, los elementos, los componentes del santuario, la madera, el oro, el carmesí, todo está relacionado al Mesías, Yeshua HaMashiach, a Jesucristo como lo conocemos. Todo, en cada mueble lo encontramos, en cada versículo lo encontramos al Mesías. Y Él es el Cordero de Dios, de Elohim, que ha quitado el pecado de todos los hombres del mundo. Él ha quitado una sola vez, dice el libro de Hebreos, y para siempre. Una sola vez y para siempre. Entonces, cuando ya entendemos, cuando las personas entienden acerca, pero claro, lo entienden bien, consolidada la fe, se consolida en la obra redentora del Mesías, Yeshua, la persona, claro, ¿qué es lo que queda? Hacer el proceso es ser lavado por las aguas, dice acá los sacerdotes, eran lavados por las aguas. Y el agua es la Torá, el agua es la palabra del Señor que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica. Y tomarás, dice, las vestiduras y vestirás a Aarón. Y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás, claro, las vestiduras
del sumo sacerdote, que eran diferentes a las de los sacerdotes comunes, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra, ese turbante, en la cabeza, sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás, ¿qué cosa? ¿Se acuerda la diadema? Que habían hecho una planchuela de oro labrada y decía santidad a Yahweh, santidad a Yud-Hei, Bab-Hei. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Estamos hablando del ungimiento, de la consagración del sumo sacerdote, que es Aarón. La tengo a mi mamá, se conectó mi mamá desde la provincia, querida provincia de San Juan. Me dice bendiciones, queridos pastores. Yo atenta a escuchar la hermosa palabra del Señor. Saludos, una bendición, muchísimas gracias para mi querida madre ahí en la provincia de San Juan, conectada siempre, y cada mensaje, claro, nos ayuda. Nos ayuda y nos alienta también cada mensaje. También es sponsor oficial del Ministerio Radial. Así que muchísimas gracias ahí a mi querida madre. Entonces, las vestiduras, dice que se acerquen acá, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Ahora viene el turno de los hijos de Aarón. Son cuatro los hijos, y se tienen que vestir, claro, con la ropa que van a tener que desarrollar el ministerio, el sacerdocio. Van a tener que trabajar, servir, ministrar en las cosas sagradas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, tipo una vincha, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Cabe destacar, cabe resaltar que hay dos tipos de sacerdocio. Uno, el terrenal, que estamos estudiando, que estamos escudriñando el sacerdocio, el primer sumo sacerdote, que es Aarón, y sus hijos, que tienen la responsabilidad, el trabajo de funcionar como sacerdotes terrenal. Esto es en un ámbito terrenal. Pero hay un sacerdocio del orden de Melquisedec, que es, claro, Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, Yeshua HaMashiach, es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Una sola vez hizo el sacrificio. Esto tiene que quedar bien en claro. Una sola vez y para siempre lo hizo el Mesías, y está sentado a la diestra del Padre, y ha de venir pronto. Así que esos son los dos ministerios, uno terrenal y el otro neta y puramente espiritual. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Fíjese cómo son instrucciones. Mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Acordate que son, el nombre de este estudio semanal es ordenarás. Las órdenes están para cumplirlas. Esta mañana hablaba con la pastora, con mi esposa, y decía, claro, que en el ejército, toda aquella persona que ha estado sujeta a autoridad, o que ha estado en alguna de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, o que ha tenido algún jefe, así que está sujeta a las órdenes. Y las órdenes hay que cumplirlas. No hay que pedir explicación, no hay que el por qué, para qué, cómo, no.
se cumplen las órdenes. Imagínate, y en el mundo, en el sistema, la gente cumple a las autoridades terrenales. ¿Cuánto más cumplir las ordenanzas, las leyes que nos da el Señor? Aquí dice que estamos viendo la consagración de los sacerdotes, cómo se los iba a ungir con el aceite, cuál era el ritual para que ellos pudieran trabajar, para que ellos pudieran desarrollar ese ministerio por el cual el Señor los está llamando en el santuario de reunión. Se tiene que establecer, porque el Padre ya lo había dicho, que Él quiere morar en su pueblo, ahí en medio de su pueblo. Entonces el becerro ese se va a llevar al altar, se va a ungir con la misma sangre de ese animal el altar del holocausto que está en el frente. El primer mueble, el altar de bronce, donde van a parar todos los sacrificios, los animales inocentes que son presentados. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol, fíjese que van por parte. La sangre va por un lado para ungir ese altar de bronce, ese santuario que está ardiendo, está con fuego eso. Los quemará, dice, a fuego fuera del campamento. Esa es la instrucción. Es ofrenda hatat, por pecado, es ofrenda por el pecado. Es decir, se presentaba ese animal para la consagración de los... Ana, te voy a saludar, querida Ana Gómez, como siempre, mi querida hermana, desde Paso de los Libres. Bendiciones, pastores. Dios te colme de bendiciones. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, querida Ana, por compartir con nosotros cada transmisión, por cada mensaje. Nos anima, nos alienta. Un abrazo grande y las más ricas bendiciones. Y esa bendición que habla la Escritura, que enriquece, que no añade aflicción, no te añade tristeza, descienda sobre tu hogar, sobre tu casa, tu familia, aún los planes, los proyectos, los que están en tu mente, en tu corazón. Bendiciones abundantes para tu vida. Por los sacerdotes se tenía que hacer un sacrificio también por el pecado. ¿Y qué hacían? Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre ese animal inocente. La imposición de manos, esa es la palabra. La imposición de manos es una transferencia, es como que se descarga, se transfiere todo el pecado, toda la maldad, toda esa se transfería del hombre al animal. Por eso se debía presentar un animal sin defecto, acordate, sin ninguna cosa rara, ninguna enfermedad. Y se apoyaban las manos, después lo vamos a ver, que el pueblo comparecía ante los sacerdotes, ante el santuario para hacer remisión, para pedir perdón. Tenían que presentar ofrenda, el sacrificio, y ese animal inocente ellos imponían la mano y ejercían una leve presión sobre la cabeza del animal para que se transfiriera figurativamente, claro, los pecados del pueblo, de la nación toda, en esos animales, y que iban a ser sacrificados, iban a ser entregados la sangre y quemados, holocausto total, algunos, holocausto total por y para el perdón de los pecados. Así que eso se hizo por Aarón y por sus hijos, por el pecado. Matarás, dice el versículo 16, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar, alrededor, cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Es decir, es un holocausto, es en la totalidad, el animal va a ser quemado. Y quemarás, dice, todo el carnero sobre el altar. Es holocausto. Esta palabra holocausto en hebreo es olá. Olá es una de las características, es una ofrenda que nos da a entender la característica de esta ofrenda olá, holocausto, es que es quemado en su totalidad, se consume todo hasta las cenizas. Holocausto de olor grato para Yahweh. Es ofrenda quemada
al Eterno. Es un sacrificio total. Esta calidad de ofrenda, de holocausto, es una ofrenda, se dice cuando se estudia la ofrenda o las características del holocausto, es una ofrenda de elevación. Nos habla, escuche, nos habla claramente que es como que nosotros, por ejemplo, somos representados o presentamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, pero no en su totalidad, sino que algunas partes sí, otras no, así, a medias. Y la mejor ofrenda, el holocausto. Por eso la Biblia dice que esto es sombra profética de lo que iba a suceder después, que el Mesías, Yeshua Hamasías, no se entregó así en parte, una sola parte, no. Él se entregó en su totalidad, una sola vez y para siempre. Y eso también demanda de nosotros. Romanos capítulo 12 dice que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es el verdadero culto racional. Presentando vuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo. Claro, ya no hay necesidad de un animalito inocente, la sangre que se vertía de una víctima inocente. No, ahora nosotros que somos sacerdotes de un reino especial, dice el libro de Romanos 12, que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Miren las características, que es el verdadero culto, es lo mejor. El verdadero culto racional, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, lo que podemos hacer, toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda la carne puesta en el altar, en la parrilla, como se dice comúnmente. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán su mano sobre la cabeza. Perdón, estoy acá. Y con la sangre, luego tomarás la grosura acá, el 22. Luego tomarás del carnero, la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos, el hígado, los riñones, porque es carnero de consagración. Sigo, avanzo. Versículo 23, estoy en Éxodo, Shemot, capítulo 29, versículo 23. También una torta grande de pan y una torta de aceite. El aceite, acordate, de oliva, no es girasol, no es maíz, no es mezcla, no es soja, es de oliva. Y una hojaldre del canastillo de los panes que se había sido presentada sin levadura, presentado a Yahweh, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida, claro, como si se moviera una zaranda delante de Yahweh. Eso es mecida, ofrenda mecida. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto. Mire, se agregó algo más. A esa carne que estaba ahí ardiendo, quemándose, consumándose, se agregó esta otra ofrenda por olor grato delante de Yahweh. Yud Hei Bab Hei, es ofrenda encendida a Yahweh. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Yahweh, y será porción tuya. Es una porción especial que se separaba. Y apartarás, dice, ahí está, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para que los hijos de Israel, para que todo el pueblo, para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz. Es otro tipo de ofrenda, ofrendas de paz, de shalom, ofrenda de paz. La palabra hebrea es sacrificio, shelamín, sacrificio de paz. Porción de ellos elevada en ofrenda a Yahweh, y las vestiduras santas
que son de Aarón, serán de sus hijos después de él. Las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, cuando ya no esté, claro, porque es el ministerio sacerdotal está a cargo de los levitas, de Aarón y de sus hijos y la descendencia, por ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirás, el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Esa era la ropa, esas eran las vestiduras que ya están consagradas y que están destinadas para la familia, para el sumo sacerdote que es Aarón y para sus hijos y la descendencia, aún lo que van a venir. Vamos a ver más adelante un nieto de Aarón, que va a tener un protagonismo muy especial y el mismo Eterno, el Padre, lo va a consagrar como sacerdote. Y tomarás, dice, el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Se establecía todo esto, dice, que se debía realizar. ¿Dónde se debía realizar? En el santuario, en el tabernáculo de reunión, en el altar. Lo primero que se encontraba al ingresar al santuario, al predio, a los patios, a los atrios, era el altar de bronce, conocido como el altar del holocausto también, el altar del sacrificio, porque ahí se tenía que presentar la víctima por el pecado. La víctima que se entregaba, que se derramaba la sangre, todo eso era por el pecado del pueblo, a modo personal, al modo de la nación. Y Aarón y sus hijos comerán de la carne separada, lo que estaba separado para los sacerdotes, del carnero y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño, escuche, esto es solo para los sacerdotes, mas el extraño no los comerá porque son santas, es decir, los extraños no podían comer, estaba destinado única y pura, exclusivamente para los sacerdotes. Ese era el ritual. Ahora, se establece también cuando se ofrenda, cuando se entregaban sacrificios en el santuario, la orden, hay una ley, un mandato, una ordenanza que dice que el pueblo tenía que ir y, claro, entregar las ofrendas, entregar el sacrificio en forma voluntaria y de corazón, y debían comer ahí en el santuario. En las puertas, a las puertas del santuario. Es decir, ibas en la familia con una actitud de justamente una acción de gracias por lo que el Señor había hecho, por las cosechas, por el ganado, por la agricultura, porque había sido bueno, porque tenía salud, etc. Una actitud de agradecimiento. Bueno, podías ir con la familia, con amigos, presentar la ofrenda, y podías comer también ahí, en el santuario, a las puertas del santuario. ¿Por qué? Porque había un riesgo, había un peligro que la gente, claro, la gente pagana, sacrificaba animales, escuche, sacrificaban animales a otros dioses, a dioses paganos, y claro, lo hacían en el monte, en cualquier lugar, en los valles, en los acantilados, en cualquier lugar, ofrecían a dioses paganos. Entonces se establece que tiene que ser en el santuario donde se podía concurrir para entregar ofrenda y deleitarte también. Eso dice la Torá, entrega ofrenda y deleítate. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne, de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa, es algo muy especial. La Biblia lo dice, la Torá lo dice, el Señor lo ordena. Entonces, ¿qué debemos hacerlo? Claro, ¿qué debía hacerlo el sacerdote? Todo el staff, todo el grupo debía cumplir cada ordenanza, cada ley. Así, pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, está hablando el Eterno,
por 7 días. 7 días es plenitud. El número 7 nos habla de la intervención divina. Algo sucede, algo especial, complemento, lo celestial se va a manifestar. Por 7 días, al séptimo día, lo consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. ¿Vio? Cada cosa en su lugar. Son órdenes, son enseñanzas. Por 7 días, otra vez apareció el número 7, 7 días harás expiación por el altar. Hay que santificar este altar, el altar del holocausto, el altar del sacrificio, el altar de bronce, y lo santificarás, y será un altar santísimo, un altar santísimo, dice la palabra. Cualquiera cosa que tocare el altar de sacrificio será como santificada. Esto nos habla también que cuando se traían los animales, bueyes, toros, lo que se iba a sacrificar, se lo ataba. Acordate que el altar, ese altar está hecho de madera acacia con 4 cuernos en los extremos, en las puntas, que nos hablan de las 4 puntos cardinales de la tierra, que es un altar que está abierto, estaba dispuesto para que todas las naciones de la tierra, aquella persona que se consideraba pecadora, que debía entregar ofrenda, que necesitaba ser perdonado, ser cambiado, ser transformado, y sabía que no era por méritos propios, sino la sangre, se tenía que derramar sangre de un animal inocente, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay perdón de pecados. Y traían los animales y lo ataban en esos cuernos que estaban ahí para poder sacrificarlo, para poder carnearlo y desarrollar todo el trabajo que los sacerdotes tenían que hacer. Ese es el altar de bronce, el altar del holocausto, donde todos tendrían que compadecer. Dice, acá ya terminamos, estamos con 38 minutos transcurridos después de las 18 horas en todo el territorio de la República Argentina. El otro parte que vamos a compartir, las ofrendas diarias. ¿En qué consiste? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos, una vez que esté terminado el proceso del altar de purificación, de santificación, de consagración, bueno, hay que sacrificar 2 corderos de 1 año cada día, es decir, todos los días, y dice continuamente. Estoy leyendo Reina Valera, 2 corderos por días continuamente, todo, y no, acá dice de 1 año, no mayor ni menor, de 1 año tiene que ser, sin defectos. Ofrecerás uno de los 2 corderos, de los corderos por la mañana, uno por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, al atardecer. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Esto es 2 kilos de efa de harina, flor de harina de la mejor, de harina amasada, con la 4ª parte de un hin, que es 1 litro de aceite, y 1 litro de vino. Es un hin, es 1 litro, y 1 litro hin de aceite, 1 litro de aceite de olivas, dice. No te olvides, todo el aceite que se usaba en el santuario para santificar, para consagrar, es aceite de olivas extra virgen, el mejor aceite. El mejor, no era lo que sobraba, no era una mezcla, no era aceite de
de otra cosa no, tenía que ser de olivas machacadas y el pueblo era el que tenía que traer este tipo de aceite para las lámparas, para que estén encendidas continuamente y para preparar el aceite de la unción. Ese aceite que se derramaba sobre los sacerdotes, sobre los sumos sacerdotes, sobre los profetas, sobre los reyes. El libro de Santiago también habla acerca de la unción con aceite, ¿en quiénes? En los enfermos. La unción sobre los enfermos. Para eso era el aceite de la unción. Y se hacía libación, dice, cuarta parte. Eso era para desparramarlo sobre el altar del holocausto. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Muy parecido, el ritual el mismo que tenían que desarrollar los sacerdotes en la mañana y a la tarde a la puesta del sol. Y conforme a su libación, derramar la harina, los 2 kilos de harina, el aceite, el litro de aceite y el litro de vino sobre ese altar en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Esto será el holocausto, la ofrenda olá, el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, en el altar, delante de Yahweh, delante del arca del testimonio, el arca del pacto, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ahí se iba a manifestar la presencia del Señor. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, dice el Señor. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Nuevamente lo repite, y habitaré entre los hijos de Israel. Eso es lo que quería el Señor. Ha querido desde el principio y hasta el día de hoy. Y seré su Dios, su Elohim. Y conocerán, dice, que yo soy Yahweh, su Elohim, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. No se olviden, le está diciendo, no se olviden. Recuerden siempre que yo los saqué de ese estado, de Egipto, de la esclavitud, de la necesidad, de la miseria, cuando estaban muertos. Nosotros estábamos muertos, no en Egipto literalmente, pero muertos en delitos y pecados. Y de ahí el Señor nos rescató. Para habitar, dice, en medio de ellos. Eso es lo que el Señor quiere, estar en medio del pueblo, en nosotros y con nosotros. Y nos ha hecho, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, templo. Dice, ¿o acaso ignoráis que sois templo de Dios, de Elohim, y que el mismo Espíritu, Ruaj de Dios, mora en vosotros? Y cualquiera que los destruyere el templo, el cual sois vosotros, yo lo destruiré, dice a ellos. Dice el Señor en 1 Corintios capítulo 3, 16. Y pone el sello, y terminamos el capítulo 29. Pone el sello, yo, Yahweh, su Elohim, su Dios. Así terminamos este capítulo, Éxodo, Shemot, el capítulo 29. Muchísimas gracias, 45 minutos ya casi desde de las 18 horas en todo el territorio de la República Argentina. Me voy a compartir con mis hermanos de la congregación, nuestra reunión habitual. Mañana, claro, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más y más palabra del Eterno. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud para tu vida. Shalom, alejem.